Hola y bienvenidos a nuestro canal La Verdad en la Palabra. Estamos encantados de tenerlos aquí para otro viaje fascinante a través de la historia y el impacto del cristianismo en nuestro mundo. En el vídeo de hoy, vamos a explorar la evolución del cristianismo desde sus humildes comienzos con Jesús de Nazaret, hasta su papel en la sociedad contemporánea. Viajaremos a través de los siglos, descubriendo cómo esta fe ha moldeado civilizaciones, influido en culturas y enfrentado desafíos y controversias. Desde las primeras comunidades cristianas y las dramáticas reformas, hasta los modernos debates sobre moralidad y la interacción con otras religiones, este vídeo está lleno de insights y análisis que no querrán perderse. Así que siéntense, relájense y prepárense para una profunda inmersión en la historia del cristianismo, desde sus orígenes hasta la actualidad. Asegúrense de suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún detalle. De Nazaret al siglo XXI, la evolución impactante del cristianismo. Introducción. La fe cristiana, con más de 2000 años de historia, es una de las religiones monoteístas más extendidas y profundamente arraigadas en el mundo. Se basa en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, quien, según el Nuevo Testamento, fue el Hijo de Dios enviado a la tierra para salvar a la humanidad. A lo largo de los siglos, el cristianismo ha jugado un papel crucial no solo en la vida espiritual de millones de personas sino también en la conformación de la historia, la cultura, y la sociedad a nivel global. Importancia en la historia y la cultura global. Influencia cultural. Desde las artes hasta las ciencias, el cristianismo ha inspirado algunas de las más grandes obras de la humanidad. La arquitectura de iglesias y catedrales, la literatura con obras como la Divina Comedia de Dante o Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, y la música con compositores como Bach, son testamentos de su impacto. Impacto social y político. El cristianismo ha influenciado numerosos aspectos de la ley, la ética y la política. Ideas sobre los derechos humanos, la justicia social y la caridad tienen profundas raíces en la enseñanza cristiana. Contribuciones a la educación y la ciencia. Muchas de las primeras universidades en Europa fueron fundadas por la Iglesia, promoviendo el avance del conocimiento y la investigación. Además, figuras históricas en la ciencia como Gregor Mendel, el padre de la genética, eran clérigos. Propósito del blog. El propósito de este blog es explorar los eventos clave y las figuras importantes del cristianismo desde sus inicios hasta la actualidad. Al hacerlo, buscamos entender las raíces y la evolución de la fe cristiana, cómo comenzó, se expandió y se diversificó a través de diferentes culturas y épocas. Resaltar figuras cruciales, desde los primeros mártires y santos hasta los reformadores y pensadores modernos que han modelado la dirección y la enseñanza de la Iglesia. Examinar los momentos de inflexión, los concilios, las cismas, las reformas y los movimientos que han definido y redefinido lo que significa ser cristiano. Contemplar el cristianismo en el contexto contemporáneo, su papel en las discusiones actuales sobre moralidad, ética y justicia social. A través de esta exploración, esperamos ofrecer a nuestros lectores una visión más rica y profunda de la fe cristiana, apreciando su complejidad, su diversidad, sobre todo, su capacidad para inspirar, consolar y movilizar a las personas hacia el bien común. Orígenes del cristianismo. El cristianismo, una de las religiones más influyentes del mundo, tiene sus raíces en las enseñanzas y la vida de Jesús de Nazaret. Nacido en un humilde pesebre de Belén, su ministerio, milagros y enseñanzas no solo transformaron el curso de la historia religiosa sino también el tejido social y moral de numerosas culturas a lo largo de los milenios. El ministerio de Jesús. La vida y el ministerio de Jesús marcaron el nacimiento del cristianismo y dejaron una huella indeleble en sus seguidores y en el mundo en general. A lo largo de aproximadamente 3 años, Jesús enseñó, realizó milagros y compartió mensajes de amor, perdón y redención que siguen resonando hoy en día. Sus enseñanzas. Jesús predicó el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Utilizó parábolas, historias con mensajes profundos,
para enseñar sobre el reino de Dios, la misericordia, la justicia y el perdón. Sus milagros. Los evangelios relatan varios milagros realizados por Jesús, como la curación de enfermos, la multiplicación de los panes y peces, y la resurrección de muertos. Estos actos no solo demostraban su divinidad, sino que también reforzaban su mensaje de esperanza y compasión. Su impacto inicial, a pesar de enfrentarse a la incomprensión y el rechazo de las autoridades religiosas y políticas de la época, Jesús atrajo a un número significativo de seguidores. Sus discípulos, testigos de su vida, muerte y resurrección, se convirtieron en los primeros cristianos, difundiendo sus enseñanzas por todo el mundo conocido. La importancia del ministerio de Jesús radica no solo en las enseñanzas y milagros en sí mismos, sino en el modelo de vida que presentó. Una vida de servicio, amor incondicional y entrega a los demás. Estos principios formaron la base de lo que se convertiría en la fe cristiana, influenciando innumerables aspectos de la sociedad y la cultura a lo largo de los siglos. En resumen, el ministerio de Jesús sentó las bases para el desarrollo del cristianismo como religión. Su mensaje de amor, perdón y esperanza continúa resonando en el corazón de millones de fieles alrededor del mundo, demostrando que su impacto va más allá de lo religioso, alcanzando lo moral y lo social. Orígenes del cristianismo. El núcleo del cristianismo no solo se encuentra en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, sino fundamentalmente en los eventos de su crucifixión y resurrección. Estos acontecimientos no solo constituyen el fundamento de la fe cristiana, sino que también representan el epicentro de su teología y práctica. La crucifixión y resurrección. La crucifixión de Jesús y su posterior resurrección son, sin duda, los momentos más trascendentales en la historia del cristianismo. Estos eventos encapsulan el mensaje central de la fe cristiana, la salvación y la esperanza de vida eterna a través del sacrificio y la victoria de Jesús sobre la muerte. La crucifixión, la muerte de Jesús en la cruz es vista por los cristianos como el acto supremo de amor y sacrificio. A través de este acto, Jesús carga con los pecados de la humanidad, ofreciendo redención a todos los creyentes. Este evento no solo muestra la profundidad del amor de Dios, sino que también sirve como un poderoso recordatorio del costo de la redención. La resurrección de Jesús al tercer día es el pilar sobre el cual se construye la esperanza cristiana. Este milagroso evento no solo valida las enseñanzas y la divinidad de Jesús, sino que también ofrece a los cristianos la promesa de la vida eterna. La resurrección simboliza la victoria sobre el pecado y la muerte, asegurando a los fieles que, al igual que Jesús venció la muerte, ellos también pueden alcanzar la vida eterna. Importancia en la fundación de la fe cristiana. La crucifixión y resurrección de Jesús son fundamentales para la identidad y práctica del cristianismo. Estos eventos confirman las enseñanzas de Jesús. La resurrección es vista como la confirmación definitiva de las enseñanzas y la autoridad de Jesús. Sin este evento, el cristianismo no tendría el mismo fundamento teológico ni la misma resonancia espiritual. Ofrecen salvación y esperanza. La crucifixión representa el sacrificio definitivo por los pecados de la humanidad, mientras que la resurrección ofrece esperanza de vida después de la muerte. Juntos, proporcionan la base para la promesa cristiana de salvación y redención. Unen a la comunidad de creyentes. La celebración de estos eventos, especialmente a través de rituales como la Eucaristía, sirve para unir a los creyentes en una comunidad de fe, recordando y reafirmando continuamente el núcleo de su creencia. La crucifixión y resurrección de Jesús no solo son centrales para la teología cristiana, sino que también ofrecen un mensaje de amor, sacrificio y esperanza que sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Son el corazón de la fe cristiana, recordando a los creyentes el profundo amor de Dios y la promesa de la vida eterna. La expansión temprana del cristianismo no se puede entender sin mencionar el Pentecostés, un evento que marcó el inicio de la misión cristiana en el mundo. Este acontecimiento, junto con el trabajo incansable de los apóstoles,
jugó un papel crucial en el crecimiento inicial y la consolidación de la fe cristiana a lo largo del Imperio Romano y más allá. La venida del Espíritu Santo y el Pentecostés. El Pentecostés, que ocurrió 50 días después de la resurrección de Jesús, es celebrado por los cristianos como el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y otros seguidores de Jesús. Este evento transformador no solo empoderó a los primeros cristianos para predicar el Evangelio, sino que también marcó el nacimiento de la Iglesia. Empoderamiento a través del Espíritu Santo. Los apóstoles, que previamente habían estado temerosos y dudosos, recibieron el don del Espíritu Santo, lo que les otorgó la valentía y la capacidad para hablar en diferentes lenguas, llegando así a personas de diversas culturas y orígenes. El primer sermón cristiano. Pedro, uno de los apóstoles, pronunció el primer sermón cristiano ese día, resultando en la conversión y bautismo de alrededor de 3.000 personas. Este evento simboliza el comienzo de la expansión del cristianismo como una fe destinada a todas las naciones del mundo. El trabajo de los apóstoles. Los apóstoles jugaron un papel indispensable en el crecimiento inicial del cristianismo. Armados con el mensaje de Jesús y guiados por el Espíritu Santo, llevaron a cabo misiones a lo largo del vasto Imperio Romano y más allá, enfrentando a menudo persecución y adversidad. Predicación y enseñanza. Los apóstoles viajaron extensamente, predicando el Evangelio de Jesucristo, enseñando sus palabras y realizando bautismos. Fundaron comunidades cristianas en importantes ciudades como Antioquía, Corinto, Efeso y Roma. Escritura de los Evangelios. Además de su labor misionera, los apóstoles y sus seguidores comenzaron a documentar las enseñanzas y eventos de la vida de Jesús, lo que eventualmente formaría parte del Nuevo Testamento. Impacto del Pentecostés y los apóstoles en la expansión cristiana. El Pentecostés y el trabajo subsiguiente de los apóstoles establecieron las bases para la rápida expansión del cristianismo en las décadas y siglos siguientes. Este periodo inicial fue caracterizado por crecimiento exponencial. A pesar de la persecución, el cristianismo creció a un ritmo notable, atrayendo a seguidores de diversos estratos sociales y culturales. Consolidación de la comunidad. Las enseñanzas de Jesús y el ejemplo de amor y servicio al prójimo fomentaron un fuerte sentido de comunidad y solidaridad entre los primeros cristianos. Formación de una identidad cristiana. A través del liderazgo de los apóstoles y la guía del Espíritu Santo, se desarrollaron las prácticas, creencias y estructuras que definirían al cristianismo como una religión distinta. En conclusión, la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés y el dedicado trabajo de los apóstoles fueron cruciales para el crecimiento inicial y la consolidación del cristianismo, permitiendo que la fe en Jesucristo se expandiera más allá de sus raíces judías para convertirse en una religión mundial. Consolidación y primeras persecuciones. La consolidación del cristianismo como religión y su expansión por el Imperio Romano no estuvo exenta de desafíos. Desde debates internos sobre la inclusión de los gentiles hasta enfrentar la persecución por parte de las autoridades romanas, estos eventos tempranos fueron cruciales en la formación de la identidad cristiana. El Concilio de Jerusalén y la inclusión de los gentiles. Uno de los primeros y más significativos desafíos a los que se enfrentó la Iglesia primitiva fue la cuestión de si los gentiles, es decir, los no judíos, debían ser circuncidados para ser aceptados en la comunidad cristiana. Este debate culminó en el Concilio de Jerusalén. El debate. Algunos creyentes de origen judío argumentaban que la circuncisión y la observancia de la ley mosaica eran necesarias para la salvación. Sin embargo, otros, liderados por Pablo y Bernabé, sostenían que la fe en Jesucristo era suficiente para todos, judíos y gentiles por igual. La decisión. El concilio determinó que los gentiles no necesitaban ser circuncidados para convertirse al cristianismo. Esta decisión marcó un punto de inflexión, permitiendo que el cristianismo se expandiera más allá de las comunidades judías y se convirtiera en una fe verdaderamente universal. Persecuciones bajo el Imperio Romano. Las primeras comunidades cristianas también enfrentaron adversidades externas, en particular,
la persecución por parte del Imperio Romano. Estas persecuciones variaron en intensidad a lo largo de los años, pero tuvieron un impacto profundo en la comunidad cristiana. Fuentes de persecución. Las persecuciones se debieron a varios factores, incluyendo la negativa de los cristianos a rendir culto al emperador y a los dioses romanos, lo cual era visto como una amenaza al orden social y religioso del imperio. Respuestas cristianas. A pesar de la adversidad, las comunidades cristianas respondieron con firmeza y fe. Muchos cristianos estaban dispuestos a sufrir martirio antes que renunciar a su fe. Estos actos de fe y valentía sirvieron para fortalecer y expandir la comunidad cristiana. Crecimiento a través de la persecución. Contrario a las intenciones del imperio, las persecuciones a menudo resultaban en un aumento del número de conversos. La determinación y la fe de los mártires cristianos inspiraban a otros a unirse a la fe. La consolidación del cristianismo y el enfrentamiento de las primeras persecuciones son testimonios del poder de la fe y la determinación de sus seguidores. La decisión del Concilio de Jerusalén de incluir a los gentiles sin requerir la circuncisión fue un momento definitorio que permitió la transformación del cristianismo en una religión mundial. A su vez, las persecuciones bajo el Imperio Romano, lejos de erradicar la nueva fe, sirvieron para fortalecerla y expandirla, cimentando aún más su legado y su impacto en el mundo. El cristianismo a través de los siglos. A lo largo de los siglos, el cristianismo ha experimentado numerosos cambios y transformaciones, especialmente durante la Edad Media, un periodo fundamental para la formación y consolidación de la Iglesia Católica. Edad Media y la formación de la Iglesia Católica. Durante la Edad Media, el cristianismo no solo se expandió geográficamente, sino que también se institucionalizó, formando estructuras que perduran hasta hoy. Este periodo vio el establecimiento del cristianismo como religión del Estado y el desarrollo de una jerarquía eclesiástica compleja. Cristianismo como religión del Estado. Edicto de Milán, 313 después de Cristo emitido por Constantino. Este edicto legalizó el cristianismo en el Imperio Romano, un cambio radical después de periodos de persecución intensa. Teodosio, y 380 después de Cristo con el Edicto de Tesalónica, Teodosio hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, integrando la Iglesia y el Estado de manera que afectaría la estructura política y social de Europa durante siglos. Desarrollo de la jerarquía eclesiástica. Papado. El rol del Papa como líder espiritual de todos los cristianos se solidificó durante la Edad Media. La figura del Papa comenzó a ser vista no solo como un líder espiritual sino también como una figura política de gran influencia. Concilios ecuménicos. Estos concilios, que reunían a obispos de todo el cristianismo, eran fundamentales para definir doctrinas y responder a herejías. El primer concilio de Nicea, 325 después de Cristo, y el concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo, son ejemplos de cómo la Iglesia buscaba unidad doctrinal y consolidación de su autoridad. Órdenes monásticas. El surgimiento y la expansión de órdenes monásticas como los benedictinos jugaron un papel crucial en la vida religiosa y cultural de la Edad Media. Los monasterios no solo eran centros de espiritualidad, sino también de aprendizaje, agricultura y arte. Impacto en la sociedad. La integración del cristianismo con las estructuras del Estado y la formación de una jerarquía eclesiástica clara tuvieron profundas implicancias para la sociedad medieval. Educación y cultura. Las instituciones eclesiásticas se convirtieron en los principales centros de aprendizaje. La mayoría de las universidades medievales en Europa fueron fundadas bajo patrocinio eclesiástico. Influencia política. Los líderes religiosos, especialmente los papas y obispos, ejercieron significativa influencia en los asuntos políticos de Europa, a menudo mediando entre conflictos de poder o incluso iniciándolos. Conclusión. La Edad Media fue un periodo de gran importancia para la consolidación del poder de la Iglesia Católica. La transformación del cristianismo en la religión estatal y el desarrollo de una jerarquía eclesiástica no solo alteraron la estructura interna de la Iglesia,
sino que también tuvieron un impacto duradero en la historia europea y mundial. Uno de los momentos más transformadores en la historia del cristianismo fue sin duda la Reforma Protestante. Este movimiento no solo cambió la estructura de la Iglesia, sino que también modificó el panorama religioso de Europa. La Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso y político que surgió en el siglo XVI. Esta corriente buscaba corregir lo que sus partidarios consideraban errores y excesos de la Iglesia Católica. Causas de la Reforma. Corrupción eclesiástica, la venta de indulgencias y el nepotismo dentro de la Iglesia generaron un profundo descontento entre clérigos y laicos. Desarrollo cultural y humanismo. El Renacimiento fomentó un espíritu de cuestionamiento y revalorización de las fuentes originales, incluyendo la Biblia, lo que llevó a cuestionar las interpretaciones y prácticas de la Iglesia. Control político y social. Muchos líderes locales vieron la Reforma como una oportunidad para ganar autonomía frente al poder centralizado del papado y los reinos católicos. Figuras clave. Martín Lutero, un monje agustino y teólogo, cuyas 95 tesis en 1517 se consideran el inicio de la Reforma Protestante. Criticó abiertamente la venta de indulgencias y promovió la justificación por la fe como el centro de su teología. Juan Calvino, otro reformador prominente, cuyas enseñanzas en Ginebra no solo reformaron la Iglesia local, sino que también establecieron un modelo de gobierno eclesiástico que influyó en muchas otras regiones. Ulrico Zwinglio, líder de la Reforma en Suiza. Zwinglio promovió una interpretación más radical de la Reforma eclesiástica, incluyendo la eliminación de imágenes y la simplificación del culto. ¿Nacimiento de las iglesias protestantes? Diversificación. A partir de las enseñanzas de Lutero, Calvino y otros reformadores, surgieron múltiples denominaciones protestantes, cada una con su propia interpretación teológica y organización eclesiástica. Impacto social y cultural. Las nuevas iglesias enfatizaron la lectura personal de la Biblia, lo que impulsó la alfabetización y transformó profundamente la cultura europea. Conflictos y guerras religiosas. El surgimiento del protestantismo llevó a conflictos armados, como las guerras de religión en Francia y la Guerra de los 30 años en Alemania, redefiniendo el mapa político y religioso de Europa. La Reforma Protestante marcó un antes y un después en la historia del cristianismo. No solo introdujo una serie de cambios teológicos y eclesiásticos, sino que también reconfiguró el panorama político y social de Europa, dando lugar a la pluralidad religiosa que caracteriza al cristianismo moderno. Uno de los eventos más significativos en la historia reciente del cristianismo fue el Concilio Vaticano II, una serie de reuniones eclesiásticas que marcaron un punto de inflexión en la modernización de la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II y la modernización de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII en 1962 y continuado por Pablo VI hasta 1965, introdujo una serie de reformas diseñadas para actualizar la Iglesia y hacerla más accesible y relevante en el mundo moderno. Cambios implementados por el Concilio Vaticano II. Liturgia. Uno de los cambios más notorios fue la reforma de la liturgia, incluyendo la celebración de la misa en lenguas vernáculas en lugar de latín, lo que permitió a los fieles una mayor participación y comprensión. Relaciones ecuménicas. El concilio promovió una apertura hacia otras denominaciones cristianas y religiones, buscando el diálogo y la cooperación en lugar del aislamiento. La Iglesia en el mundo moderno. Se enfatizó el rol de la Iglesia en cuestiones sociales y de justicia, instando a los católicos a involucrarse en la lucha contra la pobreza, la injusticia y la opresión. Impacto en la Iglesia y los creyentes. Participación de los laicos. Se fomentó una mayor participación de los laicos en la vida de la Iglesia, reconociendo su papel vital no solo como fieles pasivos, sino como parte activa del cuerpo eclesiástico. Teología y educación. El concilio también impulsó la renovación de la teología católica, promoviendo un acercamiento más bíblico y pastoral en la formación teológica, y alentando el desarrollo de la educación religiosa.
Impacto social y cultural. Las enseñanzas del concilio tuvieron un amplio alcance social y cultural, influyendo en cómo los católicos entendían su fe y su relación con el mundo contemporáneo. El Concilio Vaticano II no solo transformó numerosos aspectos litúrgicos y teológicos de la Iglesia Católica, sino que también redefinió su relación con los fieles y con el mundo en general. Estas reformas han tenido un impacto duradero, haciendo que la Iglesia sea más inclusiva, dialogante y comprometida con las realidades sociales y éticas del mundo moderno. El cristianismo en la actualidad. El cristianismo, con su rica historia y diversidad de expresiones, enfrenta desafíos y se encuentra en el centro de debates y cuestionamientos en el mundo contemporáneo. Estos desafíos son tanto internos, dentro de la Iglesia y entre diferentes denominaciones, como externos, en su interacción con la sociedad y otras religiones. Desafíos y controversias. Los debates modernos dentro de la Iglesia y entre las diferentes denominaciones cristianas reflejan una fe que está constantemente evaluando su papel y doctrina en respuesta a los cambios sociales y culturales. Doctrina y moralidad. Temas de sexualidad y matrimonio, las discusiones sobre el matrimonio homosexual, el divorcio y la anticoncepción continúan generando debate entre las distintas denominaciones. Ordenación de mujeres. La cuestión de si las mujeres deben ser ordenadas como sacerdotes o pastoras sigue siendo controversial, especialmente en las denominaciones más conservadoras. Ecumenismo y diálogo interreligioso. Cooperación entre denominaciones. Aunque ha habido avances significativos en el diálogo ecuménico, aún existen tensiones sobre cuestiones de doctrina y práctica. Relación con otras religiones. El diálogo con otras religiones, como el Islam y el judaísmo, plantea desafíos en cómo mantener la identidad cristiana mientras se promueve la paz y el entendimiento mutuo. El cristianismo en la sociedad contemporánea. La relevancia del cristianismo en el mundo actual es evidente en su interacción con otras religiones y su participación en movimientos sociales. Presencia pública y social. Influencia en la política. Los cristianos y las organizaciones cristianas continúan influyendo en las políticas públicas y debates legales en muchos países. Activismo social. Desde la lucha contra la pobreza y la injusticia hasta la defensa del medio ambiente, los cristianos están al frente de numerosos movimientos sociales. Diálogo y colaboración. Interacciones interreligiosas. El cristianismo colabora con otras religiones en iniciativas de paz y desarrollo, reconociendo que muchos desafíos globales requieren respuestas cooperativas. Adaptación cultural. La fe se adapta y responde a un contexto globalizado, enfrentando desafíos como el secularismo y el relativismo moral, mientras intenta mantener sus enseñanzas centrales. Los desafíos y controversias que enfrenta el cristianismo moderno son un testimonio de su continua evolución y adaptación en un mundo que cambia rápidamente. Su relevancia en la sociedad contemporánea se mantiene firme, y su capacidad para dialogar y colaborar con diversas culturas y creencias es fundamental para su misión en el siglo XXI. Conclusión. La evolución del cristianismo desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una de las mayores religiones del mundo es un testimonio de su adaptabilidad y profundidad espiritual. Al reflexionar sobre su trayectoria y considerar su papel en el futuro de la humanidad, es evidente que el cristianismo continuará influyendo en la sociedad de maneras significativas. Reflexión sobre la evolución del cristianismo. ¿El cristianismo ha pasado por varias fases de transformación? De una secta judía a una religión global, comenzó como un pequeño grupo de seguidores de Jesús de Nazaret y se expandió a lo largo del Imperio Romano, y eventualmente, por todo el mundo. Reformas y cismas, a lo largo de los siglos, enfrentó numerosos desafíos internos, como la Reforma Protestante, que cambió la estructura de la Iglesia y dio lugar a múltiples denominaciones. Modernización y adaptación. Movimientos como el Concilio Vaticano II han mostrado la capacidad de la Iglesia para adaptarse a los tiempos modernos, abordando temas de justicia social, ecumenismo y diálogo interreligioso. El papel del cristianismo en el futuro de la humanidad.
A medida que miramos hacia el futuro, el papel del cristianismo puede verse en varias dimensiones clave. Promotor de paz y justicia. Defensa de los derechos humanos. El cristianismo tiene una larga tradición de abogar por los derechos humanos y puede seguir siendo una voz poderosa contra la injusticia y la opresión. Mediación en conflictos. Con su presencia global y su compromiso con la paz, el cristianismo está bien posicionado para mediar en conflictos internacionales y locales. Contribuciones al diálogo social y ético. Ética en la era tecnológica. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, el cristianismo puede ofrecer perspectivas éticas importantes en debates sobre bioética, inteligencia artificial y sostenibilidad. Inclusividad y diversidad. La Iglesia puede liderar por el ejemplo en la promoción de la inclusividad y el respeto por la diversidad, ayudando a construir sociedades más comprensivas y cohesivas. Educación y desarrollo humano. Formación educativa y moral. Las instituciones cristianas han jugado y pueden continuar jugando un papel importante en la educación y formación moral de las futuras generaciones. Respuesta a crisis humanitarias. La red global de organizaciones cristianas está en una posición única para responder a crisis humanitarias, proporcionando ayuda y apoyo donde más se necesita. El cristianismo, con su rico legado de enseñanzas sobre el amor, la misericordia y la justicia, tiene mucho que ofrecer en el continuo desarrollo de la civilización humana. A medida que enfrentamos los desafíos del futuro, es probable que el cristianismo siga siendo una fuerza vital para el bien en el mundo, adaptándose a nuevas realidades y contribuyendo al diálogo global sobre cómo vivir de manera ética y compasiva en nuestro planeta compartido. Muchas gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por la historia del cristianismo. Esperamos que este vídeo les haya ofrecido valiosas perspectivas y enriquecido su comprensión sobre cómo esta fe ha evolucionado y continúa influyendo en nuestro mundo. No olviden que en nuestro canal La Verdad en la Palabra tenemos más de 100 vídeos explorando diversos aspectos de la fe cristiana. Desde debates teológicos profundos hasta análisis históricos, seguro encontrarán algo que resonará con sus intereses y fortalecerá su fe. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, suscríbanse y activen las notificaciones para que nunca se pierdan nuestros futuros contenidos. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.